En nuestro pasaje, 3 veces se repite la misma palabra, aunque en diferente forma. Pedro dice, revístanse de humildad, Dios da gracia a los humildes y humíllense bajo la poderosa mano de Dios. 3 veces Pedro nos llama a la humildad. Y en nuestra cultura, la humildad es una palabra extraña. De hecho, cuando hablamos de alguien siendo humillado, generalmente tiene una connotación negativa. Cuando hablamos de alguien que se humilla delante de otra persona, generalmente consideramos que esa persona lo que le falta es autoestima o amor propio. Porque nuestra cultura nos ha hecho creer que lo que tú necesitas para poder superar los problemas de la vida es amor propio. Si estás batallando con esto o con aquello, ¿qué necesitas? Necesitas amarte más a ti mismo, necesitas aumentar tu autoestima. Y cuando tu autoestima ya esté bien, entonces todo va a estar bien. Y sin embargo, Pedro aquí nos llama a lo opuesto. ¿Sí? No nos llama a amarnos más a nosotros mismos, sino que nos llama a humillarnos a nosotros mismos. Es interesante notar, gracias, que Pedro le está escribiendo esto a gente que está sufriendo. Y entonces, en medio de todo el sufrimiento y de todas las presiones que esta gente está padeciendo y que va a padecer porque todavía le falta, Pedro le dice, en medio de las dificultades, la humildad es esencial. Y suele suceder en nuestra vida que en realidad en medio de las dificultades la humildad es lo primero que tiramos por la ventana. Porque cuando estamos en dificultades, en sufrimiento, en problemas, tendemos a enfocarnos en nosotros mismos y colocarnos a nosotros mismos como el centro de todo. ¿Qué sale corriendo por la ventana cuando nos enfocamos en nosotros mismos? La humildad. Y entonces Pedro dice, en medio de tus problemas hay algo que es esencial, hay una cuestión del corazón que es sumamente importante. Deberíamos de ser humildes. Y entonces vamos a ver nada más qué es humildad y luego vamos a observar 3 áreas en las que Pedro está marcando esta humildad. 3 áreas en las que Pedro dice, en estas 3 áreas deberías de manifestar humildad. ¿Sí? Primero, ¿qué es? Y luego 3 áreas en las que debería de aplicarse en nuestra vida. ¿Qué es? La humildad, cuando venimos a la Biblia, es un mandamiento y es algo que debería de caracterizar nuestra vida. Debe de ser una práctica, pero también debe de ser una descripción de nosotros. Ahora, una pregunta importante para ti y para mí es, de las personas que están aquí a tu alrededor, ¿a cuántas tú describirías como humildes? ¿Cuántas de las personas sentadas a tu alrededor tú dirías, es que fulanito es realmente humilde? No te pregunto si eres humilde, porque si me dijeras sí soy humilde, pues ya no serías humilde, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo hacia afuera. ¿A cuántas de las personas a tu alrededor tú dirías, esta es una persona realmente humilde? Como iglesia, como congregación, ¿crees que cuando la gente entrara diría que esta es una iglesia llena de gente humilde? ¿O cómo nos vemos desde afuera? ¿Qué consideran las personas acerca de nosotros? El problema radica en que aunque la humildad es una palabra común para los creyentes, difícilmente pudiéramos tú y yo definirla con precisión. ¿Qué es humildad? En el extremo de un lado, humildad se ve como una persona pobre. Cuando escuchamos, no, es que es muy humilde. Generalmente la imagen que viene a nuestra mente es la de una persona que no tiene dinero y por eso es humilde, que no necesariamente es cierto. Una persona que no tiene dinero puede estar tan llena de soberbia como la persona que tiene miles de millones de pesos. ¿Sí? En el otro extremo creemos que la humildad cristiana radica en siempre decir, no, pues que yo no sé, pues yo quién soy para opinar, pues es que pues cada quien tiene su opinión, ¿no? Y creemos que eso es humildad cristiana, cuando en realidad no lo es. Esta semana, precisamente en la escuela, trabajamos con la virtud de la humildad.
Y yo les preguntaba a los muchachos, a ver, vamos a pensar en Cristo en ciertas instancias. Y pensamos en Cristo en tres instancias en específico. Pensamos en Cristo cuando limpia el templo. ¿Recuerdas que Cristo hace un látigo y luego voltea mesas y corre a los vendedores? Y yo les decía, o les preguntaba, ¿cómo Cristo es humilde aquí? Porque Cristo no puede apagar el botón de ser humilde. Él es humilde. Él es la definición de una persona humilde. Y sin embargo está haciendo un látigo y está volteando mesas y está corriendo animales y personas. Una persona humilde no es una persona que no tiene convicciones fuertes o que no las comparte. Una persona humilde no es una que dice, pues cada quien sabe. Ni es una persona que se esconde, porque Cristo no se estaba escondiendo de nadie. En muchas ocasiones en los evangelios, Cristo es el centro de atención de las multitudes. ¿Deja de ser humilde cuando es el centro de atención? No, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos en humildad, tenemos que pensar en Cristo y tenemos que tratar de entender cómo es que la humildad se ve realmente y cómo puedo saber yo si yo mismo estoy siendo humilde y si la gente que me rodea está siendo humilde. Un teólogo del medievo dice, humildad significa vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Humildad significa vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, sabiendo que todo el bien que tenemos viene de Él totalmente como un regalo. Sabiendo que todo lo bueno que tenemos es nada más y nada menos que un regalo de Dios. No es algo que nosotros hayamos conseguido, no es algo que nosotros merezcamos. Y entonces, la humildad, si te fijas, está directamente conectada con entender quién es Dios. Porque este teólogo dice, significa vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y entonces la humildad está directamente relacionada o directamente conectada con entender quién es Dios, con entender la gracia que Dios ha manifestado y con tener una perspectiva adecuada de nosotros mismos. El Evangelio nos provee esta perspectiva adecuada. Cuando tú y yo abordamos el Evangelio comienza diciéndonos, la palabra comienza a exponer el Evangelio diciéndonos, Dios es el creador de todos y de todo. Él es todopoderoso, Él es santo, Él es majestuoso, Él es grande. Y Él nos creó para Él mismo. Pero nosotros nos hemos rebelado. Y entonces lo único que merece un ser humano que se ha rebelado contra Dios es condenación y muerte. Eso es lo único que merece un ser humano que se ha rebelado contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él en su bondad nos ha hecho y nos ha provisto. Todas las personas, sean o no sean creyentes, disfrutan de las bondades de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez no le ha amanecido? ¿Que hayas pecado tanto que salió el sol para todos menos para ti? No, ¿verdad? El sol sale todos los días para todos. Todos los días todos vemos la gracia de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pecado tanto que te faltó el oxígeno? Y hasta que te arrepentiste, entonces Dios te liberó la reserva de oxígeno. No, ¿verdad? Todos respiramos, todos vivimos en este mundo por la gracia de Dios. ¿Qué se le debe a un Dios majestuoso, santo, todopoderoso, que te da de lo que le pertenece solamente a Él? Te da vida, te da estas cosas que se pueden disfrutar. Comida, sol, papilas gustativas para que puedas sentir todos los sabores. ¿Qué se le debe a un Dios bueno? Adoración, alabanza, gratitud. Eso se le debe, ¿no? Sería algo natural. Conéctalo contigo y conmigo. Si tú y yo todo el tiempo estamos sirviendo a nuestros hijos y si tú les cocinas algo riquísimo y les sirves y los atiendes y ellos están nada más sentaditos ahí comiendo y tú les acercas el plato y ya terminaron eso y les cambias y ahora les das postre y los estás todo el tiempo atendiendo y tu hijo ni siquiera se preocupa por darte las mínimo, por decirte gracias por cocinarme, gracias por darme de esto. ¿Tú qué dirías? Pues qué ingrato, ¿no? Qué ingrato. Sí. Todavía más. Si tu hijo no se extiende un poquito más y dice, mamá, papá, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo yo servirte en esto que tú estás haciendo?
Nuestra reacción natural es decir, aquí hay algo mal, algo no está cuadrando. Ahora eleva eso a la millonésima potencia. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, a todos. Y lo que se le debe es gratitud, alabanza, adoración. ¿Pero qué le damos nosotros a Dios? Nada. ¿Qué le das tú a Dios? Nada. Bueno, sí le traes algo. Tu pecado. ¿Sí? Tu feo y horroroso y maloliente pecado. Eso es lo que traes. Y luego Dios dice, es que así deberías de vivir. Y tú dices, pues yo tengo una idea mucho mejor de cómo debería de vivir. Y no me importa lo que tú dices. Y entonces vivo mi vida como yo quiero. Y hay un problema en esa oración. No es mi vida. Vivo la vida que Dios me está dando como yo creo que se debe de vivir. Y esto lo hacemos tú y yo también. No solo los que están fuera de Cristo, sino también tú y yo. Cuando venimos y escuchamos y leemos la palabra y Dios está marcando un rumbo fijo de cómo deberíamos de vivir, y tú y yo aún así nos rebelamos contra ese rumbo fijo. Podemos verlo en cosas muy prácticas, como por ejemplo el cómo comemos y cómo dormimos. Dios ha dicho, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y luego ahí me ves atascándome una bolsa de papitas y después de la bolsa de papitas un pastel y luego Francis sirve la verdura y yo le digo guaca la verdura, eso a nadie le gusta y no me la como. Y ¿estoy viviendo como Dios me manda a vivir? No, porque no estoy cuidando mi cuerpo. O me ves desvelándome hasta las 4 de la mañana, hasta las 3, hasta las 2 en el celular, haciendo scrolling en redes sociales o jugando. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como debería de cuidarlo? Todavía peor le puedes agregar si tenemos algún vicio. Digo, hacer scrolling en redes sociales es un vicio, pero hay vicios de otro tipo. ¿Sí? Y entonces Dios marca un rumbo fijo y tú y yo decimos, ok, sí, pero es que está más padre así como yo lo estoy haciendo. ¿Sí? La lechuga y eso saben feo, el pastel de chocolate sabe genial, ¿sabes? Y entonces, ¿qué voy a comer? Pastel de chocolate. Y estoy siendo rebelde contra Dios. Lo puedes ver en cosas más grandes, como cuando Dios una y otra vez nos ha dicho en Pedro, ama a los hermanos. Y luego vienen los hermanos y yo la neta no tengo muchas ganas de amarlos. Y están aquí y yo estoy así, ay, qué bendición mis hermanos. Pero por dentro estoy, ay, ojalá que ellos fueran porque... Sí. Y entonces no los estoy amando realmente. Sí. O está mi hermano y lo saludo, hermano, Dios le bendiga, sí, qué bueno. Pero la verdad es que no quiero tener nada que ver con él porque muy en lo profundo me cae mal. O ni me cae mal ni me cae bien, pero simplemente no hago nada para conocerlo a profundidad. ¿Te acuerdas que Pedro nos dijo que hemos nacido para un amor fraternal? ¿Para qué has nacido de nuevo? Para amor fraternal, para amar a los hermanos. Y entonces si yo te preguntara en tu semana, en esta semana, ¿cuánto tiempo has invertido en amar a tus hermanos, los que no viven en tu misma casa? ¿Cuánto tiempo has invertido? Porque es una instrucción, ¿me explico? Es algo que Dios está marcando como un rumbo para nuestras vidas, pero luego tú y yo decimos, o sea, sí, Dios, está muy padre lo que estás diciendo y todo, amén, gloria a Dios, pero estoy bien ocupado. O sea, si sabes cómo, tengo todas estas responsabilidades y entonces no puedo hacer lo que tú quieres. ¿Y qué estamos haciendo? Revelándonos. Dios ha manifestado su bondad una y otra vez y tú y yo decimos, sí está bien, pero voy a vivir como yo quiero vivir. Sí está bien, pero voy a poner mis prioridades primero. Y entonces, ¿qué se nos debe realmente a ti y a mí? ¿Qué se nos debe? La muerte. ¿Qué se nos debe? La muerte. Y esto es algo que todos debemos de ser muy conscientes, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Porque como padres muchas veces no queremos decirle a nuestros hijos, es que lo que tú te mereces es la muerte, porque se escucha grosero, mal, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le vas a decir eso a un niño?
Pero esa es la realidad. ¿Qué te mereces? Muerte. Y le haces bien cuando le adviertes al niño. Hay algo que te espera sin lugar a duda. Te espera la muerte. Pero hay un Salvador que ha venido para morir en tu lugar. Pero tú tienes que saber que lo que tú mereces es muerte. Ahora, piensa en eso mientras avanzamos. ¿Qué merecemos? Muerte. Piensa en eso. Merecemos muerte y condenación. ¿Recuerdas hace algunos años, recuerdo esta noticia vagamente de la esposa de un político, donde encontró unos cuadernos y en sus cuadernos había una frase que se repetía una y otra vez: merezco abundancia, merezco abundancia, merezco, y tenía mucha abundancia, ¿no? Y ella decía, merezco, hagamos un ejercicio similar, merezco muerte. Medita en eso, dale vueltas ahí en tu cabeza mientras avanzamos. ¿Mereces muerte? Ok. Hasta ahí, el Evangelio nos deja con un sabor de boca amargo. ¿Qué voy a hacer si lo que merezco es muerte? ¿Qué voy a hacer si la santidad de Dios es tal que yo no puedo pagar mi deuda? Y al contrario, cada día la acrecento. O sea, en vez de disminuir mi deuda, cada día que me levanto estoy pecando y pecando y pecando. Y entonces cada vez, si es que eso es posible, merezco más muerte. ¿Qué voy a hacer? La respuesta de Pablo es asombrosa. La respuesta de la palabra es asombrosa. Te leo Efesios 2, versículos 3 al 5. Te estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2, versículos 3 al 5. Dice, todos vivíamos así en el pasado. Fíjate cómo vivíamos, ¿eh? ¿Quiénes dice Pablo que vivíamos así? Todos. Eso te incluye a ti. Y si no has venido a Cristo, quiero que sepas que así estás viviendo. O sea, esto no es opcional. Si tú no estás en Cristo, esa es la forma en que estás viviendo. Y Pablo dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso puede parecer no tan grave. Bueno, pues es que igual yo no soy tan malo. Mi naturaleza pecaminosa puede que no sea tan mala. Es una mentira, pero podemos pensar así. Pero luego Pablo sigue diciendo, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por tu naturaleza, fuera de Cristo, eres objeto del enojo de Dios. ¿Alguna vez alguien se ha enojado contigo de manera que has tenido miedo de ese enojo? A lo mejor cuando eras niño, o a lo mejor algún jefe, ¿sí? Que se haya enojado y hayas temido, hayas dicho, no sé qué va a pasar. Bueno, ahora multiplícalo por 1,000,000 de veces, porque el enojo de Dios es completamente justo y santo. O sea, quiere decir que cuando Dios se enoja, su enojo es correcto. Y quiere decir que cuando se enoja en serio. Es un enojo serio, puro, santo, total. Y entonces aquí Pablo dice, ustedes eran objetos del enojo de Dios. Y luego viene un versículo que es así como dice el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿cómo estábamos? Muertos. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y entonces el Evangelio, la historia del Evangelio, es que Dios da gracia a las personas que solo merecen condenación. La historia del Evangelio es que Dios da gracia a las personas que solo merecen condenación. La verdadera humildad florece cuando nuestra mirada está puesta en la inmensa gloria de Cristo. De manera que dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. Entonces, regresa a nuestro pensamiento. ¿Qué merecemos? Muerte. Pongamos que alguien viene y te trata con menosprecio, te chiquitea, te hace menos, te empuja. Pero tú mereces muerte. Algo peor que eso.
¿Cuál debería ser tu actitud ante esa acción? Esto es mucho menos de lo que merezco. Vamos a decir que alguien no te considera. Están haciendo un super picnic especial. Invitan a todos menos a ti. ¿Cuál debería ser tu actitud? Bueno, esto es mucho menos de lo que merezco. No quiere decir que no duele, pero sí quiere decir que no se arraiga en mi corazón. Vamos a decir que sirves a tu esposo o a tu esposa con mucha pasión, lo sirves, siempre estás ahí para él, estás buscando su bien, y tu cónyuge en realidad no responde a eso. Tú lo amas desvividamente y él te ama así, poquito. ¿Cuál debería ser tu respuesta a eso? Ese poquito es mucho más de lo que merezco. Porque lo que yo merezco es muerte. Pero no tengo muerte. Tengo algo que no merezco ni hoy ni nunca y nunca podría merecer. Dios se ha revelado a mi vida. De manera que antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Dios me ha dado de su gracia sin que yo lo merezca. Y entonces, cuando hablamos de humildad, hablamos de entender quién es Dios, lo que Él ha hecho y quién soy yo delante de Él. ¿Quién soy yo delante de Él? ¿Quiénes somos delante de Dios? Somos pecadores justificados. Somos pecadores amados. Somos rebeldes que han sido hechos hijos. Somos rebeldes que han sido hechos hijos. Y eso es lo que debería de clavarse en nuestro corazón y en nuestra mente. A pesar de todo nuestro pecado, Dios ha venido, nos ha amado y nos ha adoptado. Nos ha hecho parte de su familia. Nos ha hecho parte de su familia. Y entonces, humildad implica tener esta conciencia. Soy un pecador justificado. Soy un rebelde adoptado. Soy alguien que estaba muerto en pecado, pero ahora está vivo por la gracia de Dios. Tengo lo que no merezco y nunca podría merecer. Y ahora Pedro toma esta idea de humildad y la aplica en 3 áreas específicas de nuestra vida. De nuevo, la humildad en realidad debería de caracterizarnos, debería ser algo que se vea en todo lo que hacemos. Pero Pedro aquí dice, hay 3 áreas específicas en las que tú y yo deberíamos de manifestar humildad de continuo. En primer lugar, Pedro habla acerca de la autoridad. Pedro habla acerca de la autoridad. Y si te fijaste, Pedro ya ha hablado antes de sujetarse, pero aquí lo enfoca directamente a los jóvenes. Dice en el versículo 5, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Pedro comienza a hablar de los jóvenes? Pero si lo piensas por un momento, no es tan difícil de saber por qué. Los que ya no somos jóvenes podemos hacer memoria y los que sí son jóvenes pueden identificarse. Porque cuando somos jóvenes es muy fácil que tú y yo faltemos al respeto de nuestros mayores, que tú y yo critiquemos las decisiones de los mayores, de nuestras autoridades, que tú y yo nos quejemos o que directamente desobedezcamos a la autoridad porque creemos que sabemos más que la autoridad. Somos propensos a pensar en nuestra juventud que ya lo sabemos todo y que sabemos más y que sabemos mejor que aquellos que están grandes. La frase esta icónica de la adolescencia, es que no me entiendes, es en realidad una expresión de soberbia. Porque tu papá ya pasó, tu mamá ya pasó por lo mismo que tú estás pasando. Sí te entiende mejor de lo que probablemente tú te entiendes. Pero cuando tú dices,
No, es que no me entiendes. Le estás diciendo, es que tú no sabes, pero yo sí sé. Y cuando somos jóvenes es muy fácil estar en un punto en el que criticamos entonces las decisiones de los que están en autoridad. Sobre todo porque no entendemos lo que significa estar en autoridad. Yo recuerdo cuando era joven, pensar en lo que los pastores hacían y decir, ¿pero por qué es eso? O sea, si yo fuera, yo no haría eso. Pero ahora que estoy de este lado te digo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Porque no es hasta que tienes la carga que entonces alcanzas a entender lo que implica. Y entonces para los más jóvenes no es hasta que eres padre o tienes la responsabilidad de cargar con una familia que puedes entender lo que implica. Y entonces puedes entender cuando tu hijo dice, es que eso que estás haciendo es injusto. Y puedes decir, sí, a tu edad yo también pensaba que era injusto. Pero ahora entiendo que no lo es. ¿Sí? O podemos menospreciar a nuestros padres. Ay, pues es que, o sea, le fue mal a él y ya nos va mal a todos. Sí. Ay, pues ¿qué le pasa? Pero no sabes lo que se siente ser un papá que tiene que cargar con muchísimas cosas y luego todavía tienes que llegar a serte responsable de otras personas. Porque cuando somos jóvenes y nos sentimos mal, ¿de qué eres responsable aparte de ti mismo? Si tu papá te dice lava los trastes, te pones tus audífonos con música triste para llorar y lavas los trastes. Mientras estás llorando por dentro porque nadie te debe ver llorar según tú, ¿verdad? Pero cuando eres papá, no te puedes dar ese lujo. O sea, no le puedes decir a tus hijos, voy a llorar todo el día en mi cuarto. Nadie me hable. Sobrevivan. No puedes darte ese lujo, ¿verdad que no? Si estás triste, si estás desanimado, si te está yendo mal, sigues siendo papá y mamá y tienes que responder a esas responsabilidades. Pedro se enfoca en los jóvenes, pero en realidad aplica para todos nosotros. Porque tener más de, no sé cuándo se acaba la juventud. Yo sentí que como a los 28, tal vez, no sé. Tener más de 30 años, voy a decir. No significa que ya dejaste de pensar como joven. Lo cierto es que muchos de nosotros, aún siendo ya adultos físicamente, seguimos teniendo esta misma actitud hacia la autoridad. Y luego cuando vamos creciendo, regresamos como en círculo. Porque volvemos a decir lo mismo y a pensar lo mismo. Pues que tú no sabes. O sea, yo sí sé porque yo ya tengo ahora sí toda la experiencia, ¿sabes? Y tú estás chiquito. Tú no sabes. Yo sí. Y te fijas que hicimos un círculo completo. Estamos otra vez en la misma actitud. ¿Tú cómo vas a saber más que yo? Sí, evidentemente eso es imposible, diríamos. Y entonces la instrucción dada a los jóvenes en realidad aplica para todos nosotros. Y podemos hacernos unas preguntas. ¿Cómo te estás relacionando con tus autoridades? ¿Cómo te estás relacionando con tus autoridades? ¿Estás extendiendo compasión y gracia hacia ellas? ¿Estás tratando de entender qué es lo que están viviendo? Y antes de expresar tus opiniones, aunque pueden ser válidas, ¿escuchas con atención? ¿Expresas tus palabras con gracia y con bondad? ¿Aceptas lo que tus autoridades dicen aun cuando puede ser que ciertamente sea injusto? ¿Lo aceptas diciendo, ok, bueno, él es o ella es la autoridad? Voy a aceptar lo que está diciendo, aunque no estoy de acuerdo. ¿Cómo te expresas de tus autoridades a sus espaldas? ¿Cómo te expresas de tus autoridades con tus amigos? Yo recuerdo en el Tec Laguna cuando estaba estudiando, una vez al semestre se pasaba una encuesta en la que tenías que evaluar a todos tus maestros. Y la verdad yo decía, qué feo ser maestro aquí. Porque la mayoría de los estudiantes evaluaban a los maestros no objetivamente, no diciendo, bueno, si sabe, no sabe. No, era, fulanito me reprobó y me cae mal, ¿y sabes qué voy a hacer? Le voy a poner mal
en todo. O fulanito se me hace bien presumido y me cae gordo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Lo voy a evaluar mal en todo. Y esa es una mala relación con las autoridades. Por mucho que tu autoridad te caiga bien o te caiga mal, por mucho que creas que sabe o no sabe, por mucho que creas que es justo o es injusto, sigue siendo tu autoridad. Y entonces en esta área de la autoridad, humildad significa reconocer que Dios ha colocado a nuestras autoridades sobre nosotros. Humildad significa reconocer que Dios ha colocado a nuestras autoridades sobre nosotros. Aplicable. Tus papás, Dios te los puso. Tus jefes en el trabajo, Dios los ha puesto. Tus maestros, Dios los ha puesto. Cada autoridad con la que tú te relacionas ha sido puesta por Dios para servirte. Ahora, ojo, cuando digo para servirte, no quiere decir que la autoridad tiene que pensar que te está sirviendo. La autoridad puede ser totalmente incrédula y puede querer usar su poder de manera errónea, pero Dios la ha puesto para servirte. Eso quiere decir que aun si la autoridad se equivoca, ¿qué crees? Te está sirviendo. Te está sirviendo porque vas a aprender a navegar eso con gozo para la gloria de Dios. Y entonces cuando hablamos de ser humildes en el área de la autoridad, hablamos de reconocer que Dios ha colocado a las autoridades sobre nosotros, a todas. ¿Sí? Y entonces debemos de comportarnos ad hoc, de acuerdo a esto que creemos. Después, en segundo lugar, Pedro extiende esta instrucción para hablar de las relaciones unos con otros. O sea, dice, jóvenes, ustedes sométanse a los mayores, y luego dice, y todos revístanse de humildad. Todos revístanse de humildad. Y entonces Pedro está diciendo, dentro de la iglesia, la humildad debería ser una actitud, una vestidura, una ropa que traigamos y que nos caracterice en cómo nos relacionamos unos con otros. Cristo pone el máximo ejemplo en esto. ¿Recuerdas que en Filipenses 2 Pablo nos dice que Cristo, siendo igual a Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, humillándose? ¿Recuerdas eso? Pero no solo fue eso. Cristo toma forma de siervo, es decir, se hace como uno de nosotros, y luego, estando en este estado de humillación, lava los pies de los discípulos. O sea, Cristo pudo haber dicho, oye, yo ya me humillé, pues sí sabes, ¿no? O sea, yo soy Dios, ya me humillé, que alguien me lave los pies porque yo ya me humillé. Pero Cristo no hace eso. Estando en el estado de humillación, de ser como un hombre, Cristo todavía se humilla más. Y empieza a lavar los pies de todos los discípulos. Esta escena para nosotros tal vez no sea muy... no podamos relacionarla porque todos tenemos zapatos y nuestros pies, lo peor que podría pasar es que huelan feo, que tengan hongo. Pero imagínate en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, lo que tenías a lo más eran guaraches. Y todo el tiempo estabas caminando en la tierra. Todo el tiempo, no había banquetas. ¿Sí? A lo más había caminitos de piedra. Imagínate cómo les quedaban los pies a los adultos después de haber caminado por ahí chorro de tiempo. No sé si alguna vez los que son papás te ha tocado que tus hijos o tus hijas anden por ahí descalzos todo un día, y cuando termina el día les ves los pies y están así todos negros, todos feos, así, todos horribles, que no les quieres ni tocar. Bueno, imagínate eso, pero en pies de adulto, y todavía peor. Y que entonces te pongas una toalla aquí y luego le digas, a ver, presta tu pie. Yo diría, ugh. Pero Cristo no hace nada de eso. Cristo toma los pies de los discípulos y los lava uno por uno. Y los lava sin toallitas húmedas. Los lava con sus manos. Sí. Cristo nos pone el ejemplo. Aquí ya hay una pregunta inmediata. ¿Habrá un límite en cuanto nosotros deberíamos de humillarnos unos a otros? O sea, no que humilles al otro, humillarnos nosotros hacia los otros. ¿Habrá un límite?
No, ¿verdad? No hay un límite. Y entonces Pedro dice, tú y yo deberíamos de relacionarnos unos a otros revestidos de humildad. En Filipenses 2, un poquito antes de lo que te leí, de lo que te decía ahorita, Pablo dice, Filipenses 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de relaciones, la humildad significa, número uno, abandono el egoísmo y la vanagloria. Abandono el egoísmo y la vanagloria. Cosas súper prácticas que puedes hacer aquí en tu relación. Por ejemplo, siempre nos quedamos a comer después de la reunión. Antes de que te sientes a tomar un plato, asegúrate de que todos los demás tengan. Eso sería abandonar el egoísmo. Porque cuando me siento frente a un plato y digo, pues ya voy a comer, pero no me aseguro si los demás tienen, ¿en quién estoy pensando? En mí nada más. Entonces, antes de que te sientes frente al plato, asegúrate de que todos los demás tienen. Pregunta, ¿a quién le falta comida? ¿Quién necesita? ¿Quién todavía no tiene? Al final, tal vez te quedes sin plato. Pero no importa. ¿Por qué? Porque Pablo dice, considera a los demás como más importantes que a ti mismo. Más importantes que tú. Entonces, por un lado es la parte de deja el egoísmo y la vanagloria. Esto no se trata de ti. La otra cara de la moneda es, los demás deberían de ser tratados como más importantes que tú. Más importantes que tú. Y luego sigue diciendo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No busques tus propios intereses, busca los de los demás. Un autor dice, la humildad es el aceite que permite que las relaciones en la iglesia fluyan en amor. La humildad es el aceite que permite que las relaciones en la iglesia fluyan en amor. Y esta actitud se traduce directamente en algunas acciones específicas. Hay algunas formas en que podemos ver esta actitud de humildad unos con otros y que es claro. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, si somos realmente humildes, deberíamos de interesarnos en conocer a otros a fin de edificarlos. Porque te fijaste en lo que leímos, dice, no busquen sus intereses, sino busquen los de los demás. Y entonces la pregunta primera sería, ¿cuál es el interés del otro? Esto no significa qué es lo que él quiere, sino qué es lo que él o ella necesita. ¿Sí? Cosas distintas. ¿Cómo voy a saber, cómo voy a conocer las necesidades de mi hermano si ni siquiera lo conozco? Si ni siquiera me interesa conocerlo. C.S. Lewis dice, lo que recordarás de una persona realmente humilde es cuánto parecía estar interesado en los otros. Lo que recordarás de una persona realmente humilde es cuánto parecía estar interesado en los otros. Y entonces, tenemos un tiempo ya, siendo las personas que estamos aquí sentados. ¿Cuánto conoces de la persona que está sentada a un lado tuyo? ¿Cuánto conoces de sus luchas? ¿Cuánto conoces de sus deseos? ¿Cuánto conoces de qué siente, qué quiere, qué espera? ¿Cuánto conoces de qué necesita a fin de que tú puedas ayudarle? Porque si somos llamados a la humildad, esta es una de esas partes que tendríamos que desarrollar. En segundo lugar, la humildad significa renunciar a nuestros bienes y a nuestros intereses para servir a otros. Cuando hablamos de las relaciones, humildad significa renunciar a nuestros intereses y nuestros bienes. ¿Cómo renuncias a tus bienes? Pues cuando invitas a otros a tu casa y esos otros usan tus cosas y luego no las cuidan como tú quisieras porque tú eres muy especial cuidando tus cosas, pero la gente, pues no toda la gente es así, y entonces cuando se sientan en el sillón, en vez de sentarse en un ángulo correcto, en una velocidad correcta, llegan y se avientan en el sillón y tú estás así como que... Pero estoy renunciando a mis bienes.
Y estoy renunciando a mis intereses. Esto no se trata de lo que yo quiero. A mí me gustaría muchísimo descansar. El domingo es el día de descanso. El domingo lo único que quiero es descansar. Es más, mi sueño es estar en mi casa, en pantuflas, short y playera de esas así de tirantes. Y que nadie me moleste. ¿Pero qué crees? Esto no se trata de mí. Esto no se trata de mí. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que los demás necesitan. Se trata de que yo debería de levantarme el domingo, y el lunes, y el martes, el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y preguntarme, ¿cómo puedo hoy servir a otros? ¿Cómo puedo hoy servir a otros? ¿Cómo todo mi día puede tratarse de servir a otros y glorificar a Dios? No quiere decir esto que no descanses. Sí descansa, busca tiempos para descansar. Pero el descanso no es, primeramente, no hacer nada. El descanso no es, primeramente, que nadie me moleste. El descanso genuino es hacer lo que Dios nos manda hacer. Como Dios nos manda hacerlo. Cuando hablamos también de renunciar a nuestros intereses, hay una parte importante aquí. Hay una forma de orgullo que se manifiesta cuando nosotros sugerimos algo y la otra persona no lo hace y me enojo. Eso se llama orgullo. O cuando yo sugiero algo, la otra persona no lo hace y yo le digo, pues como tú quieras, está bien. Pero luego no le sale y le digo, te dije, ¿ves? Te dije, yo tenía razón. ¿Qué estás haciendo? Estás mostrando soberbia, orgullo. Sí. Da tus sugerencias. Pero acuérdate, mereces muerte, condenación. Tus sugerencias no son la última coca del desierto. Tus sugerencias no son la respuesta clave a todos los problemas del mundo. Pueden ser buenas sugerencias. Pero aun si no se siguen, Dios tiene control y Dios tiene cuidado. Último, revestirnos de humildad en nuestras relaciones significa abandonar nuestro orgullo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo siempre. La persona que es realmente madura, la persona que es realmente humilde, es difícil de ofender. Difícil de ofender. ¿Qué tan fácil te ofendes tú? ¿Qué tan rápido te ofendes? El hecho de que nos ofendamos rápido, fácil, a la primera, es un foco rojote así grandote de soberbia, de orgullo. Es un foco grandototote que nos está diciendo, tienes un problema con la soberbia. La persona que es realmente humilde no será fácilmente ofendida. La crítica no la va a destruir. La crítica, de hecho, no la va a molestar. ¿Recuerdas que ya hemos citado a Spurgeon diciendo, la crítica a mí no me puede hacer nada porque yo tengo al peor de los críticos, al crítico más duro en el Evangelio? El Evangelio viene y me dice, eres un pecador, muerto en tus delitos antes de Cristo. Y has sido vivificado solo por gracia. En la semana les leía a los muchachos Apocalipsis, donde Jesús está hablando con las iglesias y hay una iglesia que dice, yo soy rica, tengo poder y nada necesito. Y luego Cristo le contesta, pero no sabes que eres pobre, desnuda y necesitada. ¿Sí? No sabes, o sea, te estás perdiendo de vista cuál es tu verdadera condición. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Venimos a Cristo y decimos, antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Ahora sí, ya me la sé de todas. Ahora sí, yo soy bien pro. Aparte ya si tengo 25 años, tengo 26 de cristiano, ya me sé la Biblia del derecho y al revés, ya la leí toda varias veces. Y a mí ya nadie me puede enseñar. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no hemos leído la Biblia muy bien. Porque si lo hubiéramos leído bien, no habría toda esa soberbia en nosotros. Entonces recuerda esto a manera de resumen en cuestión de nuestras relaciones. Una persona humilde, como ya lo hemos dicho antes, es fácil de enseñar, difícil de ofender. Una persona realmente humilde es
fácil de enseñar, difícil de ofender. Y ahora Pedro nos llama a ser humildes, no solo porque la humildad sea buena para nuestras relaciones, sino porque es crucial. Fíjate lo que Pedro dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y entonces pinta una línea, hay de dos sopas: ¿eres humilde o eres soberbio? Y entonces Pedro nos trae una promesa y una advertencia. Como promesa, Pedro nos dice: Dios da gracia que transforma y capacita a aquellos que dependen de Dios y confían en Él. Aquellos que son realmente humildes, Dios les da gracia. Te pregunto, ¿quién de aquí necesita gracia? Todos, ¿no? Yo necesito muchísima. Y Pedro dice entonces: ¿quieres gracia? Necesitas ser humilde. Pero no solo eso, sino que también nos advierte, porque dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa que Dios resista a los soberbios? ¿Qué te imaginas que quiere decir cuando dice que Dios resiste a los soberbios? El salmista lo pone en otras palabras y el salmista dice en el Salmo 5 que los ojos de Jehová se apartan del soberbio. La mirada de Dios se aparta del soberbio. Es decir, como si aquí hay una persona soberbia y me está hablando y yo lo que hago es voltearme. ¿Qué estoy haciendo? No le estoy poniendo atención, ¿verdad que no? No lo estoy escuchando. Y entonces Pedro nos advierte: si tú eres soberbio, si tú eres orgulloso, lo que va a suceder es que Dios te va a dejar cosechar el fruto de tu soberbia. Dios te va a dejar cosechar conflicto, Dios te va a dejar cosechar palabras hirientes que salen de tu boca, Dios te va a dejar cosechar falta de descanso, ¿sí? Entre muchas otras cosas que la soberbia trae. Y tal vez tú vas a estar clamando: Dios, ayúdame, pero ¿qué va a hacer Dios? Dios resiste a los soberbios. Y entonces esto es una advertencia que debería traer sobriedad a nuestras vidas. Cuando hablamos de humildad, no es nada más cómprate el plan plus del cristianismo. No, debería de caracterizarnos, la humildad debería de caracterizarnos. Ahora, finalmente, Pedro nos llama a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces en esta área Pedro dice: vamos a hablar aquí acerca de la ansiedad. Vamos a hablar aquí acerca de la preocupación. Tal vez la palabra ansiedad suene en nuestro tiempo como algo muy fuerte. Y podemos decir: bueno, yo nunca he tenido ansiedad. Pero, si te has preocupado, ¿quién de aquí se ha sentido preocupado alguna vez? ¿Quién de aquí se ha sentido estresado alguna vez? ¿Quién de aquí ha tenido miedo alguna vez? Miedo real de que algo malo pase, miedo. Yo he tenido miedo varias veces. Bueno, todas esas son formas de ansiedad. Podemos definir la ansiedad como un miedo al futuro. Es miedo a cosas que no podemos controlar. La ansiedad viene cuando tú y yo vemos que se acercan cosas, o creemos, porque a veces no son reales, que se acercan cosas que están fuera de nuestro control. Y entonces nos aborda la ansiedad. Y entonces Pedro nos dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y usa esta frase que es muy interesante, porque cuando Pedro habla de la poderosa mano de Dios, cualquier persona que lo estuviera leyendo y estuviera familiarizado con la Biblia, inmediatamente pensaría en lo que tú y yo pensamos, porque estamos familiarizados con la Biblia, obviamente. Inmediatamente pensaría en la liberación del pueblo en Éxodo. Una y otra vez la Biblia dice: los libraste con tu poderosa mano, o los libraste con tu fuerte brazo. ¿Sí? Y entonces cuando Pablo dice aquí: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Pedro dice esto, Pedro nos está llevando de regreso a pensar: ¿hay algo que sea imposible para Dios? No, ¿verdad? Te está llevando de regreso al Éxodo y te está diciendo: piensa en el Éxodo. En medio del desierto, Dios se convierte en una columna de fuego. ¿Para qué? Para iluminar, para dar calor, porque en medio del desierto estás ahí sin un fuego. ¿Y qué crees que te va a pasar cuando te duermas? Ahí quedaste tieso. Pero Dios dice: no te preocupes, yo soy luz y yo soy calor.
Y en medio del día Dios se convierte en una columna de nube. ¿Para qué? Para darte sombra. Y te fijas, ¿quién de aquí necesita la sombra para vivir? Nadie necesita sombra para vivir. Pudieras vivir sin sombra, estaríamos muy requemados, pero estaríamos vivos. Pero Dios no dice, bueno, la sombra no la necesitas, nos vemos en la noche, ya me voy ahorita. Sino que durante el día Dios se presenta como una columna de nube que guía al pueblo y lo protege. Parte el mar en dos, da de comer maná. Es súper interesante que cuando se describe el maná, que en realidad en mi mente el maná siempre se ve como una palomita de esas de micro. Sé que no se veía así, pero como que esa es la imagen que está en mi mente. Pero cuando se describe al maná, siempre se le compara con las piedras preciosas que están en Génesis. Siempre. Y entonces, cuando vemos el maná, lo que estamos viendo es Dios dando algo que es extremadamente valioso. ¿Por qué es valioso el maná? Porque sustenta al pueblo donde no hay sustento. Si el pueblo hubiera tenido que buscar su propia comida en medio del desierto, ¿qué hubieran comido? Mijo, hoy vamos a comer víbora de cascabel. Te tocó el cascabel. O hoy vamos a comer ni siquiera nopal, cactus. ¿Sí? Hay que quitarle las espinas como pescado, te lo comes. Y eso hubieras comido todo el tiempo. ¿Qué más hay en el desierto? Te hubieras acabado tus animales que llevabas, porque obviamente llevaban muchos animales, pero te los hubieras acabado pronto. Era una multitud inmensa. Y entonces Dios dice, no te preocupes, yo tengo cuidado. Aquí tienes que comer todos los días. Aquí tienes que comer todos los días. Y entonces Pedro nos está conectando con esta idea de, ¿hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es, no, nada. No hay nada imposible para el Dios en el que creemos. Y nada de lo que vivimos puede salirse de su poderosa mano. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo está bajo su soberanía. Todo lo que estamos viviendo está bajo su soberanía. Y entonces humillarse delante o debajo de la poderosa mano de Dios significa aceptar lo que estamos viviendo en lugar de resistirlo, en lugar de ser impacientes, en lugar de quejarse. Cuando Pedro dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios, te está diciendo tus condiciones están bajo la soberanía de Dios. Y lo que debes de hacer es humillarte. Reconocer que Dios tiene cuidado. Cuando vienen los problemas y el sufrimiento y tú y yo comenzamos a quejarnos y a ver a qué hora se va a acabar esto y a ver cómo le puedo hacer para que ya esto se termine. Y cuando empezamos en esa actitud, estamos haciendo lo opuesto de lo que Pedro nos llama a hacer. Y estamos entonces inmediatamente siendo soberbios. Y cuidado, porque Dios resiste a los soberbios. Cuando el sufrimiento y la ansiedad llegan, cuando la preocupación nos inunda, lo que debemos hacer es traer estas cargas delante de Dios. Lo que debemos hacer es traer estas cargas delante de Dios. Aquí es importante, y sí quiero hacer énfasis en esto, la ansiedad y la preocupación en sí mismas no son pecado. Ed Welch dice, ser humano es tener miedo. Ser humano es preocuparte. Ser humano es a veces estar ansioso. En 2 Corintios 11:28, Pablo dice, tengo constantemente la preocupación, en otras versiones, la ansiedad de las iglesias. O sea, Pablo está diciendo, todos los días estoy preocupado por algo. ¿Por qué? Por las iglesias. ¿Sí? Cuando vemos a Jesús en el huerto del Getsemaní y está orando, y Lucas nos dice que su sudor es como gotas de sangre. ¿Qué está experimentando Jesús?
miedo extremo, estrés, ansiedad, preocupación. ¿Pecó Jesús? No. Porque el punto aquí no es que no lo experimentes. De nuevo, ser humano es tener miedo. El punto aquí, o la pregunta central es, ¿qué haces con tu miedo? ¿Qué haces con tu preocupación? ¿Qué haces con tu ansiedad? Si tú y yo dejamos que la preocupación nos domine, estamos siendo orgullosos porque estamos diciendo que Dios no se preocupa por nosotros, que Dios no cuida de nosotros y que esto tiene que ser resuelto por alguien que sí le interese. ¿Quién? Yo. Cuando tú y yo dejamos que la ansiedad y la preocupación dominen nuestra vida y actuamos en esa ansiedad y en esa preocupación, estamos diciendo Dios no cuida de mí. O Dios no puede hacer lo que hay que hacer, yo lo tengo que hacer. Y entonces, cuando la ansiedad nos domina, estamos siendo soberbios. Cuando el estrés nos roba el sueño, cuidado, puede ser que estemos cayendo en soberbia. ¿Recuerdas el miércoles que leímos en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la oración que debemos y podemos hacer. Yo sé que tú cuidas de mí. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. En el caso de Pablo dice, todo el día tengo esta preocupación por las iglesias. ¿Qué hace Pablo respecto a su preocupación por las iglesias? Ora por ellas, les escribe cartas, se la pasa viajando, manda gente. O sea, hace lo que puede hacer. Pero la preocupación no domina su vida, no se la pasa, ay no, ¿qué le va a pasar a las iglesias? Ay, uy, no, ahora tengo que ir aquí, ahora tengo que ir allá, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. Tengo esta preocupación, pero hay un Dios que cuida de mí. Y hay un Dios que cuida de su iglesia, mejor de lo que Pablo jamás podría cuidarla. Y entonces cuando la ansiedad y la preocupación llegan, no entramos en pánico, no intentamos resolver los problemas como si fuéramos independientes. Sí somos fieles y diligentes en lo que nos toca, pero confiamos los resultados a Dios. Esto es lo que Dios me ha demandado hacer y yo quiero ser fiel. Pero el resultado del otro lado es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo producir resultados de nada. Pero puedo y debo ser fiel. Y entonces cuando estamos en medio del estrés y la preocupación, ¿qué hacemos? Venimos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Señor, esto me preocupa. Señor, esto me da miedo, real miedo. Pero yo sé que tú eres bueno y que tú cuidas de mí. Ayúdame a hacer lo que yo tengo que hacer y a descansar en ti. La pregunta entonces para ti y para mí es, ¿dónde te encuentras hoy? Si Dios hiciera una evaluación de nosotros, ¿dónde estarías? ¿Eres genuinamente humilde o estás más inclinado hacia la soberbia? ¿Estás humillándote bajo la poderosa mano de Dios o estás resistiendo su trato? Luchando contra lo que Dios está haciendo, quejándote de lo que Dios está haciendo. Estás sometiéndote a tus autoridades, reconociendo que Dios las ha puesto ahí. ¿O crees que sabes más que todos los que están a tu alrededor y por encima de ti? ¿Estás viviendo como Dios te manda vivir? En tu cuerpo, en tus relaciones, en lo que ves, en lo que haces, en lo que dices. ¿O crees que tu forma de vivir es mejor y más padre que la que Dios delinea? ¿Dónde estás? Porque cuidado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tú y yo deberíamos desear con todo nuestro corazón ser humildes, porque necesitamos la gracia de Dios que transforma y da vida y capacita. Si estás en un punto en el que tú dices,
no he sido realmente humilde. Realmente la soberbia está caracterizando ciertas áreas de mi vida. Gracias a Dios hoy estás vivo y eso implica que hoy es un buen día para arrepentirte y pedirle ayuda a Dios. Si no has venido a Cristo, estás inmediatamente siendo soberbio, porque Dios te ha manifestado su gracia y su bondad. Y lo que se le debe a un Dios tan bueno es adoración, alabanza y gratitud. Así que ven a Cristo a fin de que vivas, a fin de que puedas rendirte delante de Él y puedas darle lo que Él merece, aunque sea imperfecto. Ven a Cristo a fin de que seas transformado. Ven a Cristo a fin de que sepas lo que es vivir de verdad. Acompáñame a orar.